Bueno, la estrechez energética que se ha vivido durante los últimos años y la que se sufrió, porque hay que decir lo que sufrimos, ¿no? El año 2008 en nuestro país también dio la oportunidad de levantar voces, de poder también discutir más seriamente a nivel nacional sobre el uso y la respectiva masificación de energías renovables no convencionales, conocidos por la sigla ERNC. Tema que nos atrae mucho a la ciudadanía en general, aunque no seamos expertos en la materia, por supuesto también a los medioambientalistas, a distintas ONG en la materia, pero no ha sido tan fácil su introducción dentro de la matriz energética nacional. Hay temas asociados a costos, o al menos esa es la percepción, altos costos, por supuesto, una gran inversión, también temas de tecnología para la instalación también de la misma, no así la mantención o la operación, sino la instalación inicial de estas, posibilidades de conseguir energía de otras fuentes, ya no las convencionales que conocemos como no renovables, básicamente los combustibles fósiles que además contaminan tanto, el carbón, petróleo, el gas natural o la energía ya nuclear. Entonces ahí claramente nos encanta cuando vamos al norte o distintos lugares y vemos estas plantas eólicas ahí que generan, en este caso, energía desde el viento, qué decir de los paneles solares o la energía solar a más grande escala, la energía geotérmica, la biomásica, la marina y la hidroeléctrica, por citar algunas. Bueno, Chile entonces tiene ahí un gran desafío y hay ciertamente también investigadores, académicos, y no solo desde la academia, sino de distintos centros también de investigación que están apuntando a que esto sea posible de forma masiva. Así que vamos a conversar de este tema en búsqueda también de una ley que promueva las energías renovables no convencionales. En este caso, ver cómo se podría llevar a cabo, una vez más viendo los referentes que tenemos en Europa para conseguir emular buenos ejemplos. Así que vamos a conversar con dos jóvenes expertos en la materia que nos van a explicar también cómo es posible integrar las energías renovables no convencionales a nuestro sistema actual. Y en este caso vamos a conversar con Matías Negrete y Daniel Olivares. Ambos son investigadores del Instituto del Sistema Complejos de Ingeniería y ambos son académicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica. ¿Cómo están? Bienvenidos, Daniel, y bienvenidos, Matías, a Voces Ciudadanas. Muy bien, Daniela, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema, tú decías que estuviste hace poco en una radio, Matías, que está generando no solo bastante interés, sino que es una, esperemos, ¿no? Y ahí te pregunto si tú lo ves así, una realidad que se va a plasmar en el mediano plazo, o al menos es la necesidad. Cuéntanos un poquito en este contexto más amplio de la energía, del cambio climático, de la escasez en este caso, o más bien el temor a no contar con estos, estas fuentes de energías tradicionales que a la vez son contaminantes. Entonces está todo el tema del calentamiento global, cambio climático, los compromisos que se hicieron en COP también 21 ahí en París, por supuesto donde Chile también ha participado, y a la vez con la necesidad de contar con otras fuentes de energía, pero que tampoco son tan estables propiamente tal. Hablemos un poquito porque la gente dice, sí, fantástico, todo con la energía solar. Tenemos aquí el norte grande de nuestro país, qué decir de los vientos, las costas, pero pareciera que no fuera tan fácil integrar estos dos sistemas. Hablemos en contexto general. Súper general. Más cerquita, Matías. Sí. Primero, yo creo que el tema de la energía renovable ya está pasando. O sea, por ejemplo, yo les puedo contar que hace poco tuvimos las licitaciones exitosas en nuestro país, donde gran parte de los contratos fueron adjudicados a proyectos renovables. Eso es lo primero. El tema de los costos está también, lo que antiguamente se decía hace muchos años que eran muy caras las renovables, ya cada vez son más competitivas desde el punto de vista económico. Pero como tú bien mencionas, en los detalles, y muchas veces detalles que son desconocidos, están los desafíos. Y en el caso particular de la energía renovable, uno de los grandes desafíos, como tú mencionaste, es el tema de la intermitencia y la volatilidad. Hay energía eólica cuando hay viento, hay energía solar cuando tenemos sol, etc.
En los sistemas de energía, el balance energético entre lo generado y lo consumido es crítico para la operación. Entonces, con más energías renovables, lograr ese balance es mucho más desafiante. Y es por eso que es necesario hacer investigación y desarrollo de cómo operar sistemas con mayor penetración de renovables. Porque el mensaje es que para aprovechar efectivamente este recurso que tiene todos los beneficios que tú mencionaste, necesitamos operar y planificar los sistemas de distinta manera. Daniel. Sí, es decir, siguiendo lo que comentaba Matías, si siguiéramos operando los sistemas eléctricos en la forma convencional en que lo hacemos ahora, terminaríamos duplicando la potencia que se instala en energías renovables con otras energías que no son limpias, por la necesidad de tenerlas ahí en la matriz para poder compensar las variaciones. Entonces, como decía Matías, es necesario buscar nuevas formas de operar el sistema, nuevas formas de ajustar también las demandas a la generación disponible y no solo tener que compensar con generación las desviaciones que producen estas energías renovables. Y es algo que ya está ocurriendo, hay mucha investigación al respecto, hay promesas hechas por fabricantes de baterías que nos tienen a la expectativa de lo que puede ocurrir. Sin embargo, es un tema desafiante, sobre todo mirando las proyecciones y las expectativas que se han generado en los últimos foros con respecto a cómo va a ser la matriz energética en Chile el año 2050, donde se está esperando tener un 70% de energías renovables en la matriz. Y yo diría que para alcanzar esa meta hay un gran trabajo que hacer en términos de rediseñar la forma en que operamos el sistema. Y esa es la más que famosa en realidad, porque todavía no es tan famosa, pero lo que se está planteando con la ley de distribución, de poder generar, o explíquenos un poquito en qué consiste esa ley de distribución. No, la en términos energéticos. Sí, lo que te comentaba yo de 2050 es una visión, es más que nada, no hay nada vinculante en eso. Lo más cercano que es la ley de la revisión a la ley de distribución, lo que busca es generar incentivos, busca varias cosas, pero una de las cosas que busca es generar incentivos en las compañías de distribución a que generen los reforzamientos necesarios para soportar generación distribuida. Es decir, fuentes de generación renovable, pero instaladas a nivel de baja tensión, ya sea en residencias, edificios comerciales, etc. Ah, perfecto. A eso se refiere la distribución. A eso se refiere. Sí, yo creo que como estamos en una radio universitaria, yo creo que es súper bueno también explicar un poco a la audiencia un minuto de la operación de los sistemas eléctricos. Entonces, todo el tiempo disponible. Los sistemas eléctricos en general históricamente tienen segmento de generación, las plantas generadoras. Claro. Después tenemos las grandes líneas de transmisión que transportan esta energía. Eso va después hay una subestación, sistema de distribución y a nuestras casas, dicho. Entonces, esta ley de distribución que Daniel estaba mencionando se hace cargo con cambiar la regulación del último segmento, desde esta generación hasta las casas. ¿Por qué? Porque los grandes cambios tecnológicos que vienen y gran parte de la investigación que hacemos nosotros está en distribución. O sea, lo que mencionaba Daniel, por ejemplo, el hecho de tener generación distribuida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, paneles solares en los techos de las casas o vehículos eléctricos también. Ese paradigma es totalmente distinto al actual. ¿Por qué? Porque actualmente la distribución es súper pasiva. Uno en nuestra casa, lo que uno hace es prender la luz, dicho en coloquialmente. Pero hacia el futuro, nosotros como consumidores vamos a tener un rol quizás mucho más activo. Nosotros quizá en algunos momentos nuestros paneles que estén en nuestras casas pueden estar inyectando energía a la red. Entonces el paradigma cambia. Antiguamente que esto se movía desde generación, transmisión, distribución, ahora es mucho más difuso porque desde distribución también se puede ir hacia el sistema. Y lograr eso requiere la tecnología, que ya está, pero lo más importante el tema de los incentivos y que la regulación también permita incorporar estas nuevas tecnologías. Hablemos un poquito de las energías o las fuentes de energía renovables no convencionales de nuestro territorio principalmente. Ustedes estaban nombrando, claro, la energía solar, también la eólica. ¿Se ha centrado o las investigaciones y los esfuerzos van hacia allá? ¿Qué pasa con el tema geotérmico? ¿Qué pasa con el tema también de las costas? Se hablaba que también las olas, ¿no? Este movimiento permite también generar energía, sobre todo que nosotros tenemos más de 4.000 kilómetros, digamos, de costa. ¿Qué pasa ahí también con nuestra
nuestros recursos en este sentido, no solo naturales, sino humanos, técnicos y tecnológicos para poder usar, digamos, estos insumos que nos da la naturaleza. Sí, bueno, se habla principalmente de eólica y solar en Chile porque son las tecnologías actualmente comerciales, tecnologías que se están instalando, más trabajadas, que ya llegaron a costos competitivos y que se pueden instalar y participar en el sistema eléctrico chileno. Sin embargo, como tú mencionas, tenemos un gran potencial de otras energías, la energía geotérmica en el norte de Chile, la tremenda costa y el potencial mareomotriz. Sin embargo, todavía no están en una etapa que le permita a inversionistas particulares invertir en estas unidades, entrar en operación y rentabilizar. Por eso que todavía no es que estamos analizando los problemas que produciría la integración de esas tecnologías, porque están en una etapa un poco más temprana de la investigación, que es bajar los costos de los dispositivos. Habiendo dicho eso, también esas tecnologías de llegar a la etapa comercial son un poco menos desafiantes que la solar y la eólica, porque tienen un comportamiento un poco más predecible. Más variable. Menos variable. Más invariable, claro, más decir, permanente. Y hay que tener cuidado, porque por ejemplo la mareomotriz es variable, pero es súper predecible. Uno sabe cómo se va a comportar durante el día, cuándo va a haber más, cuándo va a subir la marea, cuándo se retira. Y entonces, hay unos ciclos que uno puede manejar. Uno puede prepararse para las variaciones. En cambio, las otras son más intempestivas y uno tiene que estar preparado todo el tiempo. No puede planificarse para cubrir una variación, sino que tiene que estar todo el tiempo preparado para cubrirla. Perdona lo básico de la pregunta, pero el tema de la energía solar, si bien esto es algo que uno siempre lo ve desde el punto de vista dermatológico, ¿no? Cuando uno usa, en este caso, el protector solar, te dice, da lo mismo que esté nublado, si hay sol igual. Así que el rayo ultravioleta va a llegar igual. ¿Qué pasa en términos de captación de la energía solar cuando es de día? Obviamente pensando en las horas donde el sol ya salió y antes de que se esconda. Pero pensando que esté nublado o que llueva, las estaciones, en este caso, invernales. ¿Qué pasa ahí con la energía solar? Para que podamos entender un poco cómo funciona. ¿Cómo se capta? Bueno, yo no soy un experto en fotovoltaico, pero el nublamiento sí tiene un efecto importante, un impacto importante en la capacidad, en la energía disponible de los paneles. Y no solo eso, sino que porque también, no es la luz necesariamente. No es la luz, no es la luz necesariamente, pero sí tiene un impacto el hecho de que esté nublado. Y recordemos que la energía solar no es solo fotovoltaica, no es solo captar radiación solar, sino que también puede ser térmica. Claro. Entonces hay cambios de temperatura en el día, afectan sin duda también. Los cambios de temperatura afectan la eficiencia de los paneles solares también. El polvo que se acumule en los paneles en el desierto también afecta la eficiencia. Suciedades que nublen o parte del panel pueden tener un impacto. ¿Qué pasa con la eólica? Cuéntanos un poquito también cómo funciona. Uno ve estos parques, ¿no? Con estos, digamos, ¿cómo se llaman estos? Como los del Quijote. Como molinos. Como molinos de viento más moderno, más aerodinámico, claro. Que impactan también en el paisaje, en las carreteras, y que supuestamente nos podrían también permitir, sobre todo en las zonas de costas donde hay mucho viento, contar con esa energía, pero que también, como mencionan, respecto a la solar, también es bastante variable. Claro, la tecnología eólica, como bien tú mencionas, son molinos, y por la energía cinética de este molino yo puedo generar electricidad. Entonces, lo que se genera claramente depende de cómo se está moviendo el molino. Entonces, como bien lo dijiste, es variable igual que la solar, pero la variabilidad es distinta, es mucho más rápida. La solar tiene un ciclo, uno si ve las curvas ve que, no sé, durante el día sube, después baja, pero en la eólica pueden haber cambios de repente en minutos, que se puede cambiar. Y esos cambios de generación, esas bajas de generación son súper desafiantes para la operación del sistema. Porque como yo mencioné antes, lograr este balance entre la generación y la distribución es una de las condiciones fundamentales para que el sistema funcione, para que tengamos luz, ¿ya? Con estas caídas del viento hay que compensar de alguna manera esa caída. Entonces históricamente eso se ha hecho prendemos generadores que lo hacen. Entonces un concepto que ahora es re interesante y que nuestra investigación tiene mucho que ver con eso, es lograr ese balance de otra forma, como por ejemplo aprovechando la flexibilidad de la demanda, ¿ya? Que yo sé que es un tema que quizás no se entienda al principio qué queremos decir con esto, pero quiere decir con que modifiquemos consumos que podamos modificar,
de tal manera de que si hay una caída del viento, yo no tenga que compensar esa caída con generación, sino con modificar mi demanda. No sé si me entiende. ¿Pero eso tiene relación con el comportamiento del consumidor o cómo nos comportamos nosotros al interior de nuestros hogares? ¿Cómo se lleva en la práctica, No, en la práctica esa demanda? Esa demanda, por ejemplo, hay una serie de procesos. Te pongo un ejemplo que nosotros siempre damos. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien tiene una bomba de agua en su casa, que puede ser asociada a una piscina, ¿Sí? a un estanque, etcétera, quizás yo lo que necesito es que durante el día yo tengo que operar durante, no sé, 8 horas esa bomba. Pero qué particulares 8 horas me da lo mismo. Entonces yo puedo de alguna manera inteligentemente decidir cuáles 8 horas yo prendo la bomba. Perfecto. Para poder compensar estas variaciones. Ese es más o menos el ejemplo. Perfecto. O sea, hay todo un tema ahí también de logística y de poder ese es el gran programar, desafío. digamos, Claro. en los consumos. Los consumos. Hay un gran desafío de coordinación para poder implementar. Claro. Exacto. todo esto. Sin coordinación es difícil. Yo creo, un tema que tú mencionaste, el tema humano, ¿ah? Yo creo que en el caso chileno, y nosotros siempre tenemos ese discurso, ¿ah? Que el tema de la energía renovable, la energía limpia, es mucho más que la energía. Es mucho más, nosotros decimos mucho más que los megawatts. Megawatts para la auditoría es la unidad de potencia. Entonces esto es mucho más que eso, porque invertir en desarrollar tecnología, dadas las condiciones fascinantes que tenemos en Chile, como tú lo mencionaste, como un laboratorio natural a gran escala, puede tener tremendo impacto económico, que va mucho más allá de los megawatts. Pero lograr eso requiere, por ejemplo, que ingenieros se estén capacitando. Pero no solo ingenieros, requiere técnicos también. O sea, de repente es frustrante que muchas veces en proyectos renovables ni un perno es chileno. Y los técnicos de repente son también traídos de afuera. Entonces yo creo que eso es una cosa que... Faltan profesionales especializados o la mirada de formar. Claro, ver esto como algo mucho una más oportunidad. grande. Siempre se habla que en nuestro país tenemos que complejizar nuestra matriz productiva. Y yo creo que este es un nicho para nosotros. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, que nosotros somos un país sísmico y grandes desarrollos tecnológicos sísmicos a nivel mundial para construcción de edificios en altura se han desarrollado en Chile. Entonces yo tengo certeza, convicción de que en energía podemos hacer lo mismo. Entonces, por eso te digo, el concepto clave aquí es que esto es mucho más que la energía. O sea, la energía es importantísima, es clave para el desarrollo de un país, pero esto puede tener una serie de externalidades positivas que para nosotros las vemos súper importantes y que muchas veces no se reconocen. No es... ¿Qué es lo que falta ahí en cuanto a mirada institucional, de políticas públicas, del mismo, el mismo ministro de Energía, digamos, que últimamente también estuvo tan en la palestra por estos cambios de horario y otras situaciones? Eso es lo más impactante a nivel de la percepción de la ciudadanía, ¿no? Pero que impactó en el sueño, en la productividad, en la salud, etcétera. Pero cuando pensamos en estos temas que son, digamos, de cambios más radicales y que buscan justamente no solo aportar, en este caso, con todos los impactos del calentamiento global o la situación en la que estamos hoy como planeta y que tenemos que hacer este cambio de switch literalmente. Hay un tema también de mejora en la calidad de vida. Cuéntenos un poquito en ese sentido también la sensación que tienen ustedes también como académicos o como expertos que falta desde la política pública o desde la mirada más macro. Mira, mi parecer es que hay un entendimiento ya en el país de que esto no se trata de calcular el valor presente neto del proyecto y que sea mayor que cero y si es así se hace y si no, no se hace. Es decir, hay una serie de implicancias en desarrollo tecnológico para el país, en creación de empleo que tiene que meterse a la balanza. Y creo que en los políticos, en el gobierno, me da la impresión de que hay un entendimiento de que esto es así. Sin embargo, para hacer cosas en la industria de energía no basta con eso. Es decir, una industria intensiva en capitales privados, hay que alinear los intereses, las expectativas y los incentivos de los participantes privados para que las cosas se hagan. Y eso es difícil, eso toma tiempo, hay que pasar por un proceso de educación, tanto de la población como de los especialistas que ya habitan en las empresas eléctricas, que no fueron formados ni han desarrollado su carrera con este paradigma nuevo de más energías renovables, sino que siempre fueron formados con una visión de producir a mínimo costo.
Pero claro, ahora tenemos estas coyunturas a nivel mundial de querer bajar las emisiones de carbono, el problema del calentamiento global, y ya no basta con hacer la suma y que la evaluación del proyecto de mayor que cero. Estaba leyendo, de hecho, recientemente salió una noticia en el diario Financiero que decía, en 5 años tendremos una industria en torno a la energía solar. Habla que las condiciones están dadas también, como lo han mencionado. Aún quedan, eso sí, barreras por superar, como el ajuste del precio de reinyección al sistema. Bueno, el foco del diario Financiero, por supuesto. Y habla aquí del trabajo que ha hecho la Fundación Chile desde el año 2006, o sea, ya 10 años, en torno al tema de las energías renovables no convencionales y particularmente en la solar, donde dice que fueron los primeros en vender un proyecto a First Solar, que es la compañía de energía solar más grande del mundo, en este caso en capitalización bursátil. Ustedes han estado trabajando también con Estados Unidos, ¿no? Han tenido, cuéntenos un poquito qué proyectos han estado ahí elaborando en alianza con académicos de la Universidad de Berkeley y las Fuerzas Armadas también de ese país, en torno a este tema. Bueno, nosotros junto a Daniel y junto a nuestros estudiantes tenemos el grupo de investigación en optimización, control y mercado en energía en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, donde en general hacemos investigación con varias universidades del mundo, con universidades en Texas, con Toronto y en particular este proyecto con Berkeley, que surge porque yo trabajé 2 años allá antes de volver a Chile. Y este proyecto es súper interesante porque está asociado a un proyecto más grande de probar el concepto de, en inglés se dice vehicle to grid, es como los autos a la red, ¿ya? Que quiere ver con ilustrar el hecho de que si nosotros tenemos autos eléctricos, los autos eléctricos se pueden usar, si se usan de manera inteligente, pueden entregar un servicio al sistema. Un poco lo que estabas hablando de no ser solamente pasivos, sino también poder ser generadores de activos. Claro. ¿Cómo funcionaría eso? Entonces, en este caso, así, explicado súper simple, es que, por ejemplo, esto es un proyecto real que se está haciendo en una fuerza aérea en Los Ángeles, donde hay 40 autos eléctricos. Entonces, la idea es controlar, coordinar inteligentemente cuando cargamos y descargamos estos autos, de tal manera que como resultado de ese proceso de carga y descarga inteligente, uno pueda entregar un servicio al sistema. Por ejemplo, yo pueda balancear carga, pueda balancear estas desviaciones cargando y descargando. Igual que la bomba, el mismo concepto de la bomba. Por ejemplo, imagínate, el sistema necesita más energía, yo descargo. Para que también se pueda alimentar. Exactamente. Ese es el concepto. Es un proyecto que nosotros estamos en una parte súper específica. Hay una serie de instituciones, está el Lawrence Berkeley National Lab, está una serie de empresas también, porque es una implementación práctica de un concepto que yo creo que en el mediano plazo va a ser súper potente, el tema de los autos eléctricos. Sí, el proyecto tiene una particularidad que lo hace especialmente atractivo para prestar estos servicios, y es que los vehículos son de la Fuerza Aérea, entonces tienen una programación bien detallada, se sabe cuándo el vehículo va a llegar, a qué hora se tiene que ir. Entonces uno sabe exactamente qué baterías tiene disponible a cada hora del día. ¿Esto es piloto o está funcionando así en la práctica? Es un proyecto piloto, pero se está implementando. Tiene una fase de implementación y están probando los algoritmos que se han desarrollado en el camino. Pero como decía Matías, la idea básica es que el operador del sistema, que es la entidad que tiene que hacerse cargo de que se balancee la demanda y la generación en todo instante de tiempo, le interesa que hayan algunas entidades a las que le pueda avisar, oye, ahora necesito que consumas un poco menos, ahora un poco más, después de media hora más un poco menos, y para eso las baterías son ideales. Porque lo único requerimiento que tienen los vehículos es que a cierta hora del día tienen que tener una carga suficiente para poder cumplir su tarea. Algunos vehículos necesitan la mitad de la carga de la batería, otros necesitan estar a carga completa porque van a ir más lejos, pero todo eso se tiene que considerar a la hora de diseñar estos algoritmos en los que hemos estado trabajando. ¿Cuán lejos estamos justamente de generar estos vehículos eléctricos a nivel masivo?
porque parece como lo supersónico, por un lado, ¿no? Nos parece como algo muy, no tan futurista en la ideación, pero sí en la implementación, de que podamos contar con estos automóviles, aunque sabemos que en diferentes lugares ya existen y se conoce estos autos que literalmente se enchufan, como ustedes bien decían, para cargarlo en ciertos estacionamientos específicos, etcétera. Entonces uno puede disponer, y que a lo mejor no son autos todavía de gran rendimiento en cuanto a la capacidad que tengan de albergar, ¿no?, energía en estas baterías y poder contar con muchas distancias o velocidades, qué sé yo. Pero cuánto, pensando ya que podemos hablar y hablamos ya del 2050, de 2060, con la expectativa de vida además que tenemos en particularmente los chilenos, ¿cuán lejos estamos de eso, creen ustedes? Bueno, sabiendo que los cambios son tan rápidos y que pueden ser, exacto. Qué bueno que me lo preguntas, porque yo aprovecho de dar este mensaje cada vez que puedo. Yo creo que de aquí a unos años más en Chile va a haber un breakpoint y nos vamos a llenar de vehículos eléctricos. Es decir, vehículos eléctricos a costos accesibles para los ciudadanos chilenos, ya hay en otras partes del mundo. Desconozco la razón por la que no han llegado. Ya me parece que debe ser un tema de capacidad de producción y también de red de soporte. Ya no está la red de concesionarios y servicio técnico creada en Chile. Pero, por ejemplo, Tesla, la empresa norteamericana basada en California, que saca estos autos de súper lujo eléctricos, tiene copada su producción para 3 o 4 años más. Es decir, ya tiene todos los autos que produce ahora y los de 3 años más vendidos. No es un tema de demanda, es un tema de que no está la oferta todavía suficientemente adaptada. Ahora, por ejemplo, el Tesla, tomando el caso del Tesla, que es un auto, creo que la última versión que sacaron está del orden de los $50.000, si no me equivoco. Por ahí, sí. Es un auto de 25 millones de pesos, que uno dice, bueno, un auto efectivamente de lujo, pero ponte a contar en la calle en Santiago cuántos autos de esos tipo Audi, tipo Volkswagen, Touareg que ves en la calle. No son pocos. Entonces yo creo que cuando estén disponibles acá en Chile, se nos viene una avalancha. Y la avalancha, porque estos autos van a ser de personas que van a llegar a su casa en la noche a cargar el vehículo, lo van a sacar en la mañana, van a llegar al centro, donde sea que esté en su oficina, y van a querer cargarlo en la mañana para poder irse después de vuelta a la casa. Se va a crear una carga eléctrica que va a tener un comportamiento súper característico, con una rampa de subida que nosotros le llamamos, que todos los vehículos llegan más o menos al trabajo, van a llegar entre las 8 y las 9. Entonces, entre las 8 y las 9 el sistema va a haber un crecimiento de la demanda gigante por todas estas La idea baterías. es que no colapse. La idea es que no colapse, hay que prepararse para eso. Pero en eso están los algoritmos de los que hablábamos, porque si bien todos llegan a las 8 y quieren cargarse para poder volver en la tarde a la casa, no es necesario que todos lo hagan al mismo tiempo, porque al final no se van hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, y eso se podría programar perfectamente. O sea, ojalá que sea con energía solar. Esa es la coordinación clave, y lo que tiene esto fascinante son las complementariedades. O sea, estos patrones de carga que se pueden controlar se complementan súper bien con la necesidad de generar estos balances que yo mencionaba antes. O sea, yo estoy igual, comparto la opinión de Daniel. Yo creo que los cambios en energía están pasando súper dinámicos. Y yo siempre menciono este ejemplo. Les digo a los auditores. Lo fascinante de Google es que uno puede ver las noticias de hace muy poco tiempo ahí a un clic. Echen una mirada que decían los expertos energéticos en Chile hace 5 años. Tan solo 5 años. Tan solo 5 años. Se veía un futuro realmente negro. Pasan 5 años, hay un boom de renovables, hay un boom tecnológico, precios históricamente competitivos en las licitaciones. Entonces esto es muy dinámico. Entonces, predecir qué va a pasar en 5 o 10 años es súper complejo, pero lo que sí podemos decir es que cosas van a pasar, y yo no tengo dudas que autos eléctricos se van a masificar, y hay que preparar. Y es por eso que, por ejemplo, estos cambios en la ley de distribución también de alguna manera apuntan hacia allá, a ajustar una regulación a este nuevo paradigma tecnológico. Yo también quiero mencionar un tema que yo creo que es relevante, que estos cambios, estos son problemas complejos, y muchas veces la ciudadanía no reconoce que son tan complejos. Entonces, como problemas complejos no tienen soluciones simples, ¿ya? Entonces yo creo que, en relacionado a tu pregunta, que por qué en Chile no pasa tan rápido, yo creo que hay que alinear esfuerzos. Esto no se va a resolver a puro Estado o a puro mercado. Tienen que conversar estos dos actores trascendentales en nuestra economía, y ya está pasando. O sea,
el proceso de cambio de distribución es un proceso público-privado de participación, donde los agentes, las empresas conversan con académicos, conversan con ONG, conversan con agentes interesados en que funcione este sistema, con los ministerios. Entonces, esto tenemos que hacerlo entre todos. Eso yo creo que es el mensaje que estos problemas complejos, que son tremendas oportunidades para nuestro país, no se resuelven con una base, o sea, no hay bala de plata al fondo, no se resuelve con una solución. Llenemos de mercado. Es mucho más transversal y por supuesto todos tienen que participar. Claro. Vamos a hacer una pausa musical cuando son las 9:37. Arte Luz, cuando estamos hablando de energías renovables, no convencionales, principalmente como energía limpia, la solar y también la eólica, que son las más factibles, donde hay más avances para poder implementarla de forma masiva en nuestro país. Y ahí nuestros invitados que nos están ilustrando también en torno a este tema y que vienen justamente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica, donde son académicos y también son investigadores, en este caso del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Estamos hablando con Matías Negrete y Daniel Olivares. Nos están explicando también, algo que mencionaron en la primera media hora de conversación. Por un lado, falta una inversión también en el recurso humano, en la formación de especialistas para generar desde lo más técnico a lo más, teórico, o también en este caso cuando hablaba, ¿no?, Daniel, de los algoritmos, y que para nosotros no es que sea chino, nos suena, pero tampoco sabemos entenderlo con mucha claridad, pero son conceptos que vienen un poquito más de la academia y que ahí trabajan, por supuesto, en este caso con universidades tan importantes como la de Berkeley en Estados Unidos y en alianza también con la industria aquí local, etcétera. Pero tienen que irse afuera muchas veces a formarse, a especializarse, volver al país. Cuentan con apoyo, por supuesto, también de entidades estatales como CONICYT. Pero claramente, y lo hemos dicho y lo hemos mencionado también en otras oportunidades a propósito de esta famosa carta que se hizo pública de parte de los científicos de nuestro país, donde se hace una demanda pública, en este caso al Estado, a través del gobierno actual, de que se invierta más, por supuesto, en la investigación científica. Ustedes decían que dentro del área en la que están no son los más perjudicados o los más abandonados. Pero sí, aún así falta mucho. Yo creo que sí, yo creo que a nivel macro el país claramente, actualmente me parece que invertimos menos del 0,4 del Producto Interno en ciencia y tecnología, lo que es súper poco. Yo creo que es perfectamente razonable en un plazo, 10 años, tratar de llegar al 1,2, 1,4, porque como tú bien lo dices, los fondos a nivel macro, especialmente para ciencias básicas, son pocos. Eso es una realidad. Tenemos una serie de investigadores volviendo a nuestro país después de estos procesos de becas Chile, en donde... Exacto. Exactamente. Entonces, sin estos fondos, de repente no tienen el momentum para partir. Tú bien también lo dijiste, en energía nosotros existen otra serie de fondos, están fondos de Corfo, está la misma industria que tiene interés. Entonces nosotros de alguna manera estamos en una posición un poco mejor que el resto. Mejor que el resto. Pero yo creo que es trascendental que las autoridades realmente la convicción, y yo creo que desde el punto de vista de la academia quizás nosotros no hemos sido tan claros con el mensaje de la importancia de invertir. Yo lo pongo, ¿cuál es el costo de no invertir? ¿Cuál es el costo de no invertir en ciencia y tecnología cuando nuestro país se ha basado en recursos renovables que se acaban? O que el precio del cobre está bajando y esto ha generado un shock importantísimo en nuestro país. Ya, históricamente ha sido así también. Claro, ¿no? y esos son ciclos que pasan. Y las crisis que conllevan, claro, de todo orden. Entonces uno ve que los países más desarrollados tienen economías más complejas, basadas en el conocimiento, la educación es fundamental, la ligazón empresas, universidades también es importante. Acá en Chile muchas veces cuesta. Pero yo sí soy optimista. Yo creo que se ve que se están haciendo cosas. Ya lo mencionó Daniel antes, por ejemplo, en el tema de las renovables, yo creo que ya no hay discusión. Yo creo que el tema es qué tan rápido va a pasar. Pero ya no hay discusión que pasaba hace 5 años o menos, de que las renovables son muy difíciles de operar, que son muy caras. No, yo creo que esos son desafíos ingenieriles y para eso estamos los ingenieros y los académicos, para resolver esos desafíos. La pregunta es qué tan rápido va a pasar.
Daniel, aquí me encanta que ustedes se hacen Sí. la posta, son un, Sí. son un gran equipo, ¿ah? Veo que son bien afiatados, entonces se dan el espacio para... bueno, tú también mencionabas un poquito, Daniel, claro, el tema de la inversión, que ustedes están mejor, como decía también Matías, pero ya hay un entendimiento global de que las energías renovables no convencionales, o conocidas también como energías limpias, no solo son una necesidad, sino que son sumamente factibles. Hablemos en el tiempo que nos queda, porque ya son las 9:47, de este ejemplo o este referente que se pretende implementar en esta ciudad, en este poblado, esta comuna ahí del norte chico, en la región de Atacama, de Diego Almagro, con esta como ciudad solar, que le quieren llamar, ¿no? Claro, el proyecto que te mencionábamos se llama el Corredor Solar de la Cuenca del Salado, que es el río que atraviesa Diego Almagro y después desemboca a la altura de Chañaral. Y el proyecto se enfoca en hacer que esta ciudad tenga una alta penetración solar, es decir, hacer los ajustes en la red de distribución para que los cables puedan soportar la inyección de energía renovable a nivel de distribución, que la gente en las ciudades entienda cómo es el proceso y pueda participar en el balance de energía que se tiene que producir dentro de la ciudad. Es el gran tema, el balance y la coordinación. Mira, en general, para altas penetraciones a nivel nacional, a nivel de sistema completo, sí es relevante. Para este caso particular, es bueno usarlo como piloto para ver cómo es la recepción de la población, pero no es que vaya a pasar algo si es que la gente no participa, porque Diego Almagro está conectado al sistema interconectado central. Entonces, digamos, un pelo en la cola de la carga total, y lo que pase ahí no va a afectar mucho. Sin embargo, es un buen piloto para probar cómo la gente recepciona este requerimiento de tener que, por ejemplo, programar algunas cargas de su casa. Hay ideas dando vuelta, no nada de esto ha sido implementado, pero, por ejemplo, hay algunas cargas, además de las cargas que mencionaba Matías, del vehículo eléctrico, de la bomba de la piscina. Podríamos también pensar que hay otros consumos, como la lavadora eléctrica en la casa, o el horno, o algunas calefacciones eléctricas, calentadores de agua, que también pueden ser desplazados sin producir mayor problema dentro de la casa. Es decir, uno cuando mete la ropa a la lavadora le interesa que a cierta hora esté lista para poder colgarla y que se alcance a secar o plancharla, pero hay una holgura de 1 o 2 horas quizás en cuando efectivamente se produce el proceso. Y así con otras cargas que también estamos analizando si se pueden utilizar. En algunas comunidades como más vinculadas a la visión medioambientalista, comunidades quizás como más con las posibilidades también por el entorno y también económicas, hay que decirlo, con una visión más de futuro, ya están implementando en sus hogares, en las casas, ¿no?, en las residencias, los termopaneles, etcétera. ¿Cómo están funcionando hoy, cuando si bien no son son de forma masiva, pero funcionan en ciertos lugares respecto a la energía que pueden otorgar o para qué usos? Porque a lo mejor no te sirve un panel solar para, no sé, justamente lo que tú decías, para una lavadora aún, pero sí te sirve para generar agua caliente y poder ducharte tranquilamente entre 5 y 10 minutos, qué sé yo. ¿Cómo está funcionando hoy para estas personas que cuentan con sus paneles? Ciertamente estoy hablando de un promedio, de una generalidad, pero ¿cuánto también se necesita abarcar? Porque hay un tema de dimensiones. Uno cuando ve hoy todos los techos, así, grandes escalas, o en el patio un panel termosolar enorme, quizás solamente para poder hacerte un café. Es como que la visión que uno tiene es como que hoy todavía nos falta tecnología para generar, no sé, un nano panel. No sé si me entienden con la idea. Sí, se entiende. Bueno, la eficiencia de los paneles, es decir, cuánta energía puedes sacar del área, ha ido mejorando bastante. Ya partieron bajo el 10% y ahora los comerciales, cercano al 40%, si no me equivoco. Entonces, con la misma área ahora puedes hacer mucho más. En particular en Chile, ¿cuánto te ayuda y cuánto necesitas? Yo diría que los techos, la superficie total del techo, sería suficiente para cubrir la mayoría de la carga de una casa normal.
Sin embargo, también tiene que ver la orientación. Tú necesitas que el panel esté mirando al sol. Entonces, solo la mitad de tu techo está mirando al sol y en invierno un pedacito de eso nomás, porque el sol está un poco más acostado. Entonces, ya si tienes que hacer inversión en un sistema de seguimiento que vaya ajustando la posición del panel para que esté mirando al sol, ya eso te sale un poco más caro. Y también hay un tema de cómo te reconoce esa generación la empresa distribuidora. Hace poco aquí se pasó en Chile una ley que solo la energía que tú generas en exceso de lo que consumes, te la compra la empresa distribuidora, claro, pero a un valor mucho más bajo de lo que te vende a ti la energía. ¿Ya? Claro. Ahora, eso Negocio tiene una serie de justificaciones porque parte de la tarifa que te cobran a ti tiene que ver con la infraestructura y esa la usas igual. ¿Cierto? Porque igual en algunos momentos del día estás consumiendo, entonces uno dice, bueno, hay la infraestructura, hay que pagarla igual. Claro, eso te la cobran. Es un poco más complejo que, pero dice, chuta, compré el tomate a 10 pesos y me lo están comprando a 3 pesos. Claro. Pero es porque el precio del tomate tiene una serie de otros costos. El ¿sabes? camión Exacto. que lo trajo Y la caja donde te vendieron el tomate. Exactamente. Sin embargo, hay otros países donde este problema es un problema en todas partes del mundo y está asociado a que a nosotros nos cobran la energía en la casa por el kilowatt hora, que es la unidad de energía, cuando debería, en la práctica, si quisiéramos ser estrictos, debería haber un cobro fijo mucho más alto que el cobro en la infraestructura, y después la energía cobrarse por separado. A nosotros nos mezclan todo eso en un precio monómico, que se llama, que incluye todas esas variables. Sin embargo, en otros países que tienen el mismo problema, han optado por comprar la energía de los consumidores al mismo precio al que se la venden, de forma de dar un incentivo. Ya no es una estrategia, yo diría, que se puede mantener en el largo plazo, pero sí al comienzo para ver cómo funcionan las redes inicialmente, se ha hecho así. Claro, o sea, por ejemplo, países como Alemania, que claramente tienen un rango de per cápita, etcétera, totalmente distinto a Chile, pero gran parte de la generación solar es distribuida. Porque claramente un tema que tiene es el tema del costo inicial de instalación. En Chile probablemente no son muchos los que podrían ahora Contar con esa instalación. contar con esa instalación inicial. Entonces, por eso están estos esquemas. De repente hay esquemas que los paneles se pueden dar subsidiados, o hay esquemas que la empresa te pone el panel y tú firmas un contrato con la empresa por esa energía. Hay una serie de alternativas de hacerlo, pero yo también creo que va a pasar, al igual que en lo autoeléctrico. O sea, es una cosa de tiempo que pase. Vamos avanzando, me gustaría en un mediano tiempo, un par de años, poder invitarlos nuevamente y decir, sí, pues, me pasó y mucho más rápido de lo que esperábamos. Es como lo que pasa con cambios tecnológicos que vemos cotidianamente en algunos bienes de consumo, en este caso, que ya son sumamente requeridos por la población, como televisores, como celulares, etcétera, que se van renovando constantemente y uno no alcanza ni a ocupar el que acaba de salir porque ya hay un nuevo modelo y con otras aplicaciones que con todo este tema también, ¿no? de estos sistemas de realidad virtual y no sé cuántas otras cosas y posibilidades, ojalá que también se pueda replicar y hacer masivo, en este caso con el tema de las energías renovables no convencionales. 6 minutos para las 10, nos tenemos que despedir. Quiero agradecerles, chicos, por habernos acompañado en esta edición de Voces Ciudadanas para poder poner en el tapete de esta mañana este tema de conversación que sin duda va a alcanzar otros ribetes y ojalá también, como tú bien decías también, Matías, más amplios, no solamente el tema de la academia, el mercado, o que sea un asunto de una agenda, en este caso de la energía, por el mismo ministro, ¿no? Que tenga mucho más variantes involucradas porque es un tema transversal que nos compete a todos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Te quiero dar las gracias por la invitación. Yo creo que es importante estos espacios para poder hablar estos temas que de repente son un poco más complejos. Tratamos de ser didácticos. Sí, yo creo que lo lograron. Y yo creo que para nosotros es fascinante que podamos estar hablando de red inteligente, de auto eléctrico y de los cambios tecnológicos que vienen súper dinámicos en instancias como esta. Así que solamente darte las gracias. Gracias, Matías Negrete y Daniel Olivares. Gracias, Daniela. Ambos académicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica y también investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Que tengan un lindo día jueves. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente. 16 grados nos acompañan a esta hora cuando faltan 4 minutos para las 10. Los dejamos invitados.